El domingo pasado iniciamos esta serie acerca del Espíritu Santo y vamos a estar hablando de este tema, de la persona del Espíritu Santo durante los siguientes domingos. Y todo con el propósito de que cada uno de nosotros nos acerquemos más al Señor. De que podamos conocer más la persona del Espíritu Santo. Y el día de hoy, el propósito es que podamos comprender nuestra necesidad que tenemos del Espíritu Santo. El domingo pasado hablábamos que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, de que Él desea tener comunión con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra necesidad del Espíritu Santo. Y pensaba yo en cómo iniciar con algún ejemplo. Me venía solamente. Todos podemos sobrevivir sin alimento, ¿sí? Cierto, algunos días. Se dice que hasta 3 semanas. Y algunos que dicen que no sin café, bueno, todos podemos vivir sin alimento. Y hay quienes hemos intentado, a lo mejor por un ayuno, o a lo mejor por algo que queremos bajar de peso, 2-3 días y se nos van las fuerzas. La realidad es de que si usted y yo estuviéramos en una situación, como hay mucha gente que en lo que está, que no tiene alimento, podríamos sobrevivir más de un día, 2 días, 3 días, quizás hasta, dicen por ahí los estudios, 3 semanas. Pero ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin agua? No mucho. No mucho. Se dice que hasta 3 días. Ahora, hay quienes han sobrevivido hasta 8 días. Pero no podemos vivir tanto tiempo sin agua. Porque se dice que casi el 80% de nuestro cuerpo constituye o está formado de agua. Y no es que nuestros músculos, todo tiene, hasta el café tiene agua, ¿cierto? Claro. Y imagínense ustedes morir por deshidratación. Se había dicho que era algo que no causaba dolor. Y hubo un caso de Terri Schiavo, si ustedes recuerdan, hace años, de una persona en este país que se le dejó morir. Se le dejó morir en el hospital, no se le dio alimento y no se le dio agua. Y estaba tratando de informarme un poco, no tanto de ella, pero en qué es lo que sucede. Y entonces cuando una persona está deshidratada al punto de afectarle ya a su cuerpo, empieza a sentir mareos, empieza a tener esos músculos atrofiados, se empiezan a secar las lágrimas, ya no hay lágrimas. Dolor muscular, severo dolor abdominal. Los intestinos se empiezan a secar. Entonces el cuerpo por dentro empieza a secarse. Después los labios y la piel se empieza a desquebrajar. La lengua se hincha. La piel se le va todo el agua y se envejece, se arruga. Los pies y las manos se vuelven frías. El cerebro se empieza a encoger. Empieza a haber un alto nivel de ansiedad, de desesperación, de dolor. La presión arterial baja hasta que el corazón se detiene. Así que realmente es una muerte terriblemente dolorosa, agonizante. Pero eso es. La solución para evitar eso es de que la persona ingiera agua. Para que la persona empiece. Y para poder recuperarse, quizá a lo mejor ya cuando está a ese punto ya hay muchos órganos dañados, pero antes de llegar ahí hay un punto en el que uno puede empezar, o la persona puede recibir ese líquido que es el que da vida y empezar nuevamente su cuerpo a hidratarse. Y en la Biblia vemos al Espíritu Santo, que es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el que está efectuando la obra hoy mismo en el mundo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. El Padre está en el cielo y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y entonces se le representa como el agua de vida, el agua que puede satisfacer nuestra necesidad. Entonces sucede que el Señor Jesús ha estado con sus discípulos ya durante casi 3 años y está preparando su corazón
y empieza a hablarles más del Espíritu Santo. Y empieza a hablarles más del Espíritu Santo. Y ahí en Juan capítulo 16, versículo 7, tenemos aquí la palabra de Dios. Y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, con mayúscula, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mejor les conviene que me vaya. Los discípulos no lo entienden en ese momento. Pero ¿qué es lo que estaba tratando de decir Jesús? He estado con ustedes durante 3 años, les he estado enseñando, y cuando vemos cómo los discípulos se comportaban, ellos estaban aprendiendo a confiar en Jesús, pero su carácter no estaba siendo moldeado todavía un 100%. Tanto así que había muchos pleitos entre ellos, envidias. Tanto así que decían: Señor, ¿quieres que oremos y que mandes fuego y que destruyas aquellas aldeas que nos han rechazado? No había realmente en su corazón todavía el amor. Entonces Jesús les dice: yo he estado con ustedes por 3 años casi, pero es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo descienda. Les voy a enviar el Consolador que es mi espíritu, que soy yo mismo. Y ahora no voy a estar solamente con ustedes, sino voy a estar en ustedes. Y va a estar en ellos el Espíritu Santo. Así que les dice: esperen ustedes la promesa. Esperen la promesa. Y después en Hechos capítulo 2 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y se espera en la promesa. El Señor Jesús sabía que necesitaban el Espíritu Santo. Y la realidad es de que cada uno de nosotros necesitamos al Espíritu Santo. De que cada uno de nosotros necesitamos más la presencia del Espíritu Santo. El Señor le decía: no se vayan de Jerusalén, porque entonces van a recibir ustedes el Espíritu Santo. Y después le dice en el versículo 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que yo quiero que pensemos en 2 cosas. Número 1 es de que Jesús sabía que no era posible para los discípulos vivir la vida, seguir las enseñanzas que Él les había dado, si el Espíritu Santo no estaba con ellos. De que era imposible realmente vivir como Él les había pedido. Y si ustedes se dan cuenta y vemos lo que sucedió con los discípulos después de que Jesús resucitó, y todo ese tiempo de que hubo duda en sus corazones, de que ellos querían volver atrás, pero el Espíritu Santo cuando vino los transformó por completo desde su interior. Y también les estaba diciendo de que ellos no iban a poder compartir y llevar a cabo esta gran misión si no era el Espíritu Santo quien les daba ese poder. Así que 2 cosas. Número 1, no podemos vivir una vida cristiana si no es el Espíritu Santo quien nos bendice y quien nos ayuda. Y número 2, no podemos hacer la misión de Jesús si el Espíritu Santo no está sobre nosotros y en nosotros. Es la única forma. Es la única forma que les dice: ustedes necesitan. Ahora, si el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos: ustedes necesitan esperar al Espíritu Santo para que ustedes puedan vivir una vida cristiana,
¿Qué nos hace pensar a nosotros, la iglesia de Jesús en general, nuestra iglesia Génesis? ¿Qué nos hace pensar a nosotros de que tú y yo podemos vivir una vida cristiana victoriosa sin la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que tú y yo podemos vivir de victoria en victoria si no es a través del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Que muchas veces caemos en este evangelio conformista. Nos conformamos a este mundo. Y a veces utilizamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Porque entonces decimos, oye, pero si Pablo, pues el gran apóstol, decía que pues lo que él no quería hacer lo hacía, y lo que sí quería hacer no lo hacía, pues ¿cuánto más yo? ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, decimos, ay, pero entonces yo me identifico con Pablo, digo, Señor, tú me conoces, tú conoces. Y entonces pensamos que la vida cristiana es un caer y levantarse, y caer y levantarse. Y decimos, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Pues ahí, hermano, a caídas y a levantadas. Pero es que a veces nos quedamos en el capítulo 7, pero no leemos el capítulo 8. Voy a leer el capítulo 7 aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok, todos nos identificamos con ese pasaje, pero debemos de seguir leyendo la palabra, porque es solamente como un preámbulo de lo que viene, de lo maravilloso, que entonces viene el capítulo 8 de Romanos, donde dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, si eso a usted no le emociona, yo no sé qué le emociona. Lo voy a decir otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, el apóstol Pablo sí estaba escribiendo esto, pero realmente era, como digo, un preámbulo para decir, es que si tú dejas y alimentas a tu carne, claro que sí vas a estar batallando, pero si el Espíritu Santo inunda tu ser, si le dejas que Él controle tu vida, entonces tú no vas a vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a la ley del pecado, sino vamos a vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en tu ser, entonces ahí es cuando tú tienes el poder y el dominio sobre el pecado. La maldad ya no tiene el poder sobre ti, y podemos vivir una vida que agrada a Dios. Ahí es cuando le dijo Jesús, me conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no lo voy a poder enviar al Consolador. Y el propósito de Dios es de que tú y yo podamos vivir una vida cristiana victoriosa, libre de pecado, con el poder del Espíritu Santo. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, no por nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Y yo les voy a decir, piensen por un momento. El problema de esta sociedad en la que nos movemos el día de hoy, todos somos culpables, es de que vivimos un cristiano conformista, conforme al mundo, y nos hemos dejado moldear a las cosas del mundo. Y entonces ya no nos alerta, pero ya no nos asusta ver el pecado. Se nos hace como algo normal. Y miles quizá o millones, yo no sé, de personas que profesan ser cristianas, pero que están de acuerdo con toda la inmoralidad, que no solamente están de acuerdo, sino que la consumen en sus propias vidas.
Bueno, pero ¿cómo entonces podemos sorprendernos de que haya tanta maldad, de que se permita que ahora las personas homosexuales se casen, que no hay ningún problema, que haya tiendas como Target que abren los baños a las personas y los hombres se pueden meter ya, y nosotros la iglesia aquí en Rolé no estamos haciendo nada? Porque estamos dejando entonces nuestro corazón, es posible que está conformándose al mundo, pero es que no debe ser así. El Espíritu Santo ha sido enviado para que tú y yo podamos vivir una vida cristiana victoriosa. Amén, Señor. Y entonces ese es el resultado de cristianos conformistas que están viviendo de acuerdo a la carne y no de acuerdo al Espíritu. Si el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: esperen, no se vayan de aquí, porque el Espíritu Santo va a venir y Él les va a llenar de poder para poder ser mis testigos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros como Iglesia Génesis, como iglesia en general, que podemos llevar a cabo la misión del Señor si no es el Espíritu Santo quien nos da poder? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos utilizar metodologías, que podemos utilizar programas, que podemos utilizar y hacer nuestro esfuerzo, poner de nuestro esfuerzo y ver los resultados que deseamos? Es muy frustrante. Es muy frustrante. Y yo lo digo personalmente. Porque queremos, intentamos y no queda, quizá por nuestro esfuerzo. En un libro que estoy leyendo, terminé de leer, el pastor Jim Cymbala de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn decía: el problema no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad al Espíritu Santo. El problema no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad. Y otro comentarista, teólogo, Warren Wiersbe, dice: si tú puedes explicar completamente la iglesia, entonces algo anda mal. Si la iglesia solamente se trata de metodología, de organización, de una publicidad, de programas, entonces algo está mal. Porque la iglesia en los primeros inicios eran personas que muchos de ellos no tenían preparación. Y la gente veía lo que sucedía y entonces se daban cuenta que sucedían cosas supernaturales, que a través de los discípulos el Señor hacía milagros. Y el Señor no dependía de sus habilidades, sino era el Espíritu Santo que hacía que hubiera señales y milagros. Y había ese elemento de supernatural. Y si nuestra iglesia, hermano, dependemos de nuestra habilidad, no vamos a poder seguir adelante. Así es. Si yo como pastor dependo, ustedes esperan solamente que yo como pastor, mis habilidades de organización, que son del 0 al 10, quizá menos 2. ¿Sí ya tiene? ¿Dijiste el mismo número? Exacto. Menos 2, y de liderazgo quizá ahí 0 o menos 1. Si decimos, si hemos tratado, hemos esforzado y han sido días que nos hemos gozado, porque aún en nuestra propia quizá inhabilidad el Señor nos bendice y el Señor hace. Pero ¿qué sucedería si usted y yo y ustedes como iglesia y nosotros dependemos completamente del Espíritu Santo para que haga la obra, y no de programas, y no de qué es lo que vamos a hacer, y que cada uno de nosotros pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo para que pudiéramos entonces llevar a cabo la misión? Algo va a suceder, que mientras tú te acercas más al Señor, entonces tu corazón se empieza a parecer más al corazón del Señor. Entonces tú empiezas, la mente de Cristo, el Espíritu Santo pone en tu corazón, en tu mente, su corazón, y entonces esa pasión por las almas la empiezas a experimentar, y nos damos cuenta de que solamente es a través del poder del Espíritu Santo. Y el Señor lo sabía, y por eso le dijo: no se vayan, pero entonces le dijo: esperen. Así que
aquí la última parte, aquí es lo que a veces no nos gusta. Porque Él le dijo, esperen la promesa. Y no nos gusta esperar. Y nos gustan las cosas rápido. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo lo quería ayer, lo necesitaba ayer. ¿Sí? No nos gusta esperar, lo queremos ya. Y nos desesperamos. Y yo quisiera orar, Señor, hincarme solamente a hacer una sola oración. Y que con esa única oración fuera suficiente para que entonces todos fuéramos llenos del Señor. Ahora voy a explicar un poco más al respecto de esto de la llenura en un momento más. Pero ¿por qué? Pregúntese conmigo, ¿por qué el Señor no le dijo, o mientras Él se estaba yendo, por qué el Espíritu Santo no iba bajando en ese momento? ¿Por qué no iba pasando la estafeta y va subiendo Jesús al cielo y se le entrega al Espíritu Santo y el Espíritu Santo descendió? ¿Por qué? ¿No creen que hubiera sido algo que hubiera ahí mismo transformado las vidas de los apóstoles? ¿Por qué los hizo pasar por ese tiempo de espera? ¿Por qué los hizo pasar por ese tiempo de oración? Una oración activa donde ellos estaban adorando, alabando, exaltando al Señor, juntos, en unidad, sintiendo lo mismo. Porque ellos necesitaban sentir la necesidad del Espíritu Santo, de que no había ni una otra forma de hacerlo, porque ellos necesitaban orar. Porque ningún avivamiento viene si no hay oración. Porque no hay avivamiento sin oración. Porque nunca ha habido y nunca existirá un avivamiento espiritual donde el Espíritu Santo venga y no solamente visite, sino venga a habitar si no hay oración. Y entonces entramos a otra parte. La pregunta es si la oración entonces es nuestra prioridad. El Señor dice, buscad y hallaréis. No dice, ay, se lo van a encontrar en la mesa, o ahí va a estar en cualquier lugar. Dice, buscad y hallaréis. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La pregunta, bueno, son muchas preguntas hoy, pero una de ellas más es ¿qué tanto estamos orando? Y el Señor me confronta a mí con esto. Y tenemos un servicio de oración hermoso. Y yo sé que muchos no pueden venir por casos de trabajo, ¿sí? Y no se sientan, por favor, condenados con lo que voy a decir, porque yo creo que es del Señor y es para la iglesia. Y lo voy a decir así como es, porque, ¿verdad? A veces toca como es. A veces toca como es. Pero, ¿qué nos hace pensar que si podemos venir a la oración y no venimos, que vamos a orar en nuestra casa? Que vamos a vivir una vida de oración en la casa cuando no venimos a la oración los miércoles, cuando es el tiempo de venir juntos como iglesia a orar. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a vivir en una vida de oración si no podemos estar juntos orando? Menos voy a estar solo orando. Si no quiere decir amén, no diga amén. El Espíritu Santo no es un espíritu que viene en pedacitos. Él viene y nos da vida, porque si no tuviéramos vida espiritual, dice ahí, si ustedes tienen el Espíritu, si ustedes son hijos de Dios, es que es el Espíritu Santo quien les da. Pero entonces yo me doy cuenta y leo, Señor, ¿por qué los discípulos fueron llenos de tu presencia? Y fueron transformados por completo. Y después volvieron a orar y tu presencia llegó otra vez y tú los transformaste. Eso quiere decir que a veces ignoramos y no hablamos y predicamos suficiente de la llenura del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo nos llena una vez y nos llena otra vez y nos llena otra vez. Pero si tú y yo no nos estamos llenando, nos estamos muriendo de sed. Nos estamos muriendo de sed cuando es algo gratis. Cuando el Señor viene, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo el Espíritu, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, no tienes que tratar de vivir una vida cristiana sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo.
Quizá has pasado por necesidad, has estado en un valle seco, quizá a lo mejor se ha agotado tanto, hay tanta sequedad en tu ser que ya ni siquiera te quedan lágrimas, que ya ni siquiera te quedan las fuerzas. El Espíritu Santo es el agua de vida, que quiere llenarte, que quiere restaurarte, que quiere empezar a hidratar tu espíritu para que tú puedas vivir una vida cristiana. Hermanos, dejemos de intentar por nuestras fuerzas, de que si lo hemos hecho por ya 3, 4 años y es que no, el problema no es este lugar y de que tengamos que rentar otro lugar más grande. El problema es que no estamos viendo suficientes personas siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. De que si tú y yo lo hemos intentado y lo hemos tratado, ahora tratemos 100% con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea quien transforme. Porque en Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió y decía ahí, ellos perseveraban unánimes en el templo compartiendo el pan, y dice que había un asombro en todo el pueblo, y entonces el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y el Señor nos está llevando, nos está permitiendo crecer en nuestra adoración, en experimentar la presencia de Dios, pero no podemos nosotros depender solamente de esos hora o de ese tiempecito aquí, cuando afuera hay un desierto, cuando está afuera el calor, el pecado nos consume y entonces no podemos nosotros vivir y estamos secando. Y yo guardé esto para el final y también porque me está dando sed. Pero realmente el agua de vida, el Espíritu Santo está dispuesto para ti. Y cuando tú y yo tomamos agua, no lo vemos, pero inmediatamente entra en nuestro organismo y empieza a hidratar nuestro ser y se va y recorre y trae vida. El Espíritu Santo quiere traer vida abundante a tu vida, a tu familia, a la iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de no ver la gloria de Dios. Ya estoy cansado de no ver la gloria de Dios. Y así que creo que el Señor nos está preparando y nos va a estar preparando durante estos domingos, pero no podemos desear ver la gloria de Dios y no buscarlo. No podemos desear ver la gloria de Dios y quedarnos sentados esperando. Amén. Así que empecemos ahora, vamos a orar. Señor desea llenarte, que Él quiere abrazarte, que esa sequedad, que de tu interior empiecen a correr ríos de agua viva. Y de que entonces tú y yo, y que como iglesia le sigamos buscando y veamos su gloria. Y sabes qué, no queremos multitudes, queremos discípulos, queremos hacer discípulos, personas que puedan, su vida sea transformada. Desciende Espíritu Santo sobre nosotros. Enséñanos que necesitamos esperar, necesitamos orar, necesitamos buscar tu rostro con desesperación. Necesitamos, Señor, que tú seas nuestra prioridad, que necesitamos, Espíritu Santo, ver y queremos ver tu gloria, pero queremos, Señor, buscar y reconocer que te necesitamos. Ya estamos cansados, Señor, de intentarlo con nuestras propias fuerzas. Ya estamos cansados, Señor, de intentarlo con nuestras propias habilidades, y nos damos cuenta que no hemos llegado a ningún lugar, que no hemos llegado, Señor, y no hemos cumplido tus propósitos como tú lo deseas. Señor, ayúdanos a darte a ti el tiempo, la prioridad a ti en la mañana, en la tarde, en la noche, y que Espíritu Santo nos des a nosotros, nos des, Señor, de tu poder, nos des de tu presencia, nos abraces, nos ayudes a enamorarnos más de ti. Señor, te pedimos que no solamente vengas a visitarnos, sino que vengas a habitar en nosotros, en medio nuestro. Espíritu Santo, queremos tu presencia, queremos tu bautismo, queremos tu llenura, queremos, oh Espíritu Santo, todo tu ser, queremos tu ser en nuestro ser, queremos que tu presencia nos inunde de tal forma que controle nuestra mente, controle nuestro corazón, controles todo lo que decimos, lo que hacemos.
Te pedimos un perdón porque en muchas ocasiones vivimos solamente en sequedad. Porque vivimos, Señor, solamente, Señor, de apariencias. Cuando quizás estamos muriéndonos de sed por dentro, pero tú no deseas eso. Tú deseas que el día de hoy tu Espíritu empiece a derramar su presencia y empieces a restaurar y empieces a fluir a través de nuestro sistema, de nuestro espíritu, y nuestra confianza sea restaurada y la mente de Cristo empieza a ser restaurada y el corazón empieza a ser restaurado, y Señor, que nuestra vida empiece a confiar en ti y a depender de ti. Te pido por cada persona, Espíritu Santo, tú paséate ahí, tú paséate por cada lugar. Oh Señor, paséate por cada lugar y sé tú el que hables. Oh, hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y esta hermosa comunión, el agua de vida de tu Espíritu Santo nos llene cada día durante esta semana, a nuestras familias y a toda la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Señor.